All right. The Indian-Pakistan situation has escalated. De acuerdo. It's not that La recent. situación entre India y Pakistán se ha intensificado. No han pasado muchos días desde que hablamos de esto el pasado viernes, ¿verdad? Y decíamos que probablemente solo continuarían los intercambios verbales, ya sabes, palabras duras. Pero ahora la situación ha escalado. Así que lo último es que, como sabes, India ha atacado en el interior de Pakistán. Ahora, India dice que estaban atacando infraestructuras terroristas, pero Pakistán afirma que murieron civiles. Y ahora Pakistán ha respondido derribando 6 casas. Hasta ahora no hemos visto ninguna prueba. India no ha presentado ninguna evidencia que relacione este ataque terrorista en Cachemira con Pakistán. Tengo la sensación de que Modi e India quieren esta guerra. ¿Tú qué opinas? Modi and India wants to have this war. What do you think? Oh, I think so. I mean, I think this Modi is a Oh, creo que sí. Quiero decir, creo que Modi es un primer ministro que ha llegado a ser primer ministro de la India precisamente con un programa nacionalista fuerte. Y cuando hablo de nacionalismo me refiero a un programa nacionalista hindú. Él es partidario de lo que se llama Hindutva, que básicamente considera la civilización hindú como la civilización de la India y alrededor de la cual debería construirse la India. No creo que le gusten mucho los musulmanes. Nada se en mucho Pakistán. Y sin duda, hay una estridencia en todo este movimiento dentro de la India, lo cual es preocupante. within India, which is concerning. And I think that he probably Y creo que probablemente siente que, a menos que él o sus compañeros adopten una postura muy dura contra Pakistán, perderá prestigio ante sus seguidores. Y me temo que en cualquier caso, no creo que realmente quiera adoptar una postura moderada con Pakistán, porque creo que comparte en esto una especie de beligerancia, las actitudes confrontativas de sus seguidores. Así que por eso estamos donde estamos. Quiero decir, no creo que nunca haya sido probable que mostrara mucha moderación. Y bueno, vemos que no está mostrando ningún signo de moderación. any real signs of restraint. Now, what is his goal for having this conflict? Ahora bien, ¿cuál es su objetivo al tener este conflicto con Pakistán? ¿Quiere quitarle territorio a Pakistán? ¿Quedarse con todo Cachemira? Cachemira está dividida ahora mismo, ¿verdad? Hay ciertas partes controladas por Pakistán y otras por la India. ¿Quiere quedarse con toda Cachemira o incluso ir más allá? ¿Cuál es su objetivo en esto? What is his goal for this? I think if he has a plan, Creo que, si tiene un plan para enviar realmente tropas terrestres más allá de la línea de control e intentar capturar todo Cachemira, entonces está jugando de una manera increíblemente peligrosa. Pakistán se opondrá a eso. Pakistán es una potencia nuclear. Creo que muchas personas en Pakistán que controlan Cachemira también se resistirán. Y creo que habría una reacción muy fuerte de todo el mundo musulmán. Y si Pakistán siente que está contra las cuerdas, me temo que el peligro de que utilice armas nucleares se vuelve muy real. Así que, la India sí tiene reclamaciones sobre el resto de Cachemira. Pero creo que en primer lugar, sería una batalla imposible de ganar. Es decir, Pakistán no es un país tan poderoso como la India, pero sigue siendo un país poderoso. Y sería una batalla muy peligrosa, porque Pakistán tiene armas and it nucleares. would be a very dangerous battle because Pakistan has nuclear weapons. And at the moment, I think that most of the Y en este world momento, is creo que la not mayoría del mundo, India. si bien no apoya exactamente a la India, al menos no va a hacer un esfuerzo por contenerla. Then I'm afraid Pero si la India inicia lo que se percibe como una guerra de conquista, me temo que el cálculo cambiará, y los países que hasta ahora han sido comprensivos con la India probablemente dejarán de serlo. Espero que alguien esté explicando todo esto al primer ministro Modi y le esté diciendo, puedes llegar hasta cierto punto, pero no más allá. Si limitas esto a un número de ataques con misiles y bombardeos aéreos, entonces la comunidad internacional lo aceptará. Quiero decir, no estarán contentos, pero lo aceptarán. Pero si empezamos a entrar en escenarios de guerra total, entonces por supuesto todo cambiará y la posición de la India quedará aislada en el mundo. will become isolated around the world. I feel like
these kind of thing, they have the tendency Siento to que go con este tipo de cosas hay una tendencia a que escalen. you look at Si miras el conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque sé que Occidente ha estado presionando a Moscú y que Rusia ha estado frustrada, a pesar de todo eso, aún me sorprendió cuando Rusia realmente inició la operación militar. Lo mismo con Gaza. Después del 7 de octubre, todos sabíamos lo que quería Israel, pero aún así pensé que un ataque total, matar civiles y genocidio en el mundo actual, con todos observando, era poco probable. Pero aquí estamos, ¿verdad? Y lo mismo aquí. ¿Sabes? Hablamos de... Entonces, ¿no crees que hay una tendencia a que las cosas escalen hacia un conflicto real? So don't you think there's a tendency escalating towards real conflict? Oh, there is. There is no doubt about this. I mean, I Oh, think there are sí que la hay. No hay ninguna duda al respecto. Quiero decir, creo que hay diferencias. Hablaste de Ucrania, y desde luego, creo que mucha gente se sorprendió mucho cuando los rusos entraron en Ucrania. Pero aún así, y a pesar de hacerlo, y sufrieron consecuencias políticas y diplomáticas por ello, durante aproximadamente un año estuvieron muy a la defensiva en el ámbito diplomático, según recuerdo, pero fueron muy cautelosos y han seguido siendo muy cautelosos desde entonces, para no llevar a cabo lo que podrías llamar una guerra total contra Ucrania. Han intentado evitar atacar ciudades, han intentado evitar atacar infraestructuras civiles, han anunciado ceses al fuego ocasionales. Como acaba de decir Putin, han intentado evitar ser provocados a realizar acciones que en última instancia jugarían en su contra. that would ultimately work against them. Now, Israel didn't do that after the events of October. Ahora bien, Israel no hizo eso después de los acontecimientos de octubre de 2023. Al contrario, optó por una guerra total en Gaza y por el genocidio allí, con todos los resultados que hemos visto. El riesgo es, India tiene una elección. Puede modelar lo que está haciendo según Rusia, aunque para ser claros, esto fue un horrible atentado terrorista en Cachemira, pero no fue, en última instancia, de la magnitud del tipo de desafío existencial que Rusia sintió que enfrentaba con Ucrania. Dicho esto, puede seguir ejerciendo disciplina y control, quizás observando lo que han hecho los rusos, o puede seguir el manual israelí, en cuyo caso será una catástrofe. Y podríamos encontrarnos perfectamente en una situación en la que la guerra nuclear se convierta en una posibilidad real. Becomes a real possibility. It's important to say that not only does Pakistan possess a lot of Es importante decir que no solo Pakistán posee muchas armas nucleares, sino que tengo entendido que el proceso de toma de decisiones allí está descentralizado. Y Pakistán tiene una política de primer uso, lo cual inevitablemente es así, porque es claramente la parte más débil. Puede llegar un momento en que los pakistaníes sientan que no tienen otra alternativa que usar armas nucleares, porque si son derrotados en Cachemira, por ejemplo, entonces podría ponerse en duda la propia supervivencia del Estado pakistaní. Así que, ya sabes, es algo que a uno le gustaría pensar que Modi y sus funcionarios comprenden. Sé que hay mucha gente en la India que sí lo entiende, pero el trasfondo de Modi y el de su movimiento político ponen un gran interrogante sobre si realmente lo comprenden. Put a big question mark over whether they actually do. Now, I think you talked about this before. Ahora, creo que ya hablaste de esto antes, que en las últimas elecciones, aunque Modi mantuvo su puesto como primer ministro, su partido salió bastante debilitado. ¿Podría ser esta su manera de ganar algo de impulso, de desviar la atención de la gente? ¿Forma parte de la razón por la que está tan ansioso por tener este conflicto? ¿Podría ser eso? Sí, creo que lo es. Creo que es un poco más complicado que eso, en el sentido de que el hecho de que él quedara significativamente debilitado en esas elecciones hará que esté aún más ansioso por aferrarse a la parte de su apoyo que todavía conserva, que es la parte más militante. Así que esto genera una mayor tendencia hacia la radicalización. Y por cierto, he conocido a indios a los que no les gustan los musulmanes, y la forma en que hablan de los musulmanes es realmente escalofriante de hecho. Quiero decir, puede ser muy aterrador y muy desagradable. Así que ya sabes, algunas de las personas en las que Modi confía
tienen, para decirlo francamente, opiniones muy extremas. Así que no es tan diferente, por ejemplo, de los colonos israelíes en Cisjordania, en cuanto a ese tipo de perspectiva, bueno, si quieres, extrema, casi fanática. Eso le empujará a adoptar una postura dura. Pero también, de nuevo, es la forma clásica en que un líder en apuros intenta reforzar su apoyo. Es precisamente, ya sabes, iniciar una guerra. Habrá un cierre de filas a tu alrededor porque eres el líder en tiempos de guerra. Si sale bien, te presentas como el genio. If it turns out well, you come out as the genius. Margaret Thatcher did that with the Falklands. Margaret Thatcher hizo eso con las Malvinas. ¿Por qué no debería Modi decir por qué no podría funcionarle a él también? Pero creo que tiene que reflexionar un poco cuando hace este tipo de cosas. Ha alienado a muchos países musulmanes en el mundo, ¿verdad? Que son muchos países, una población enorme, poblaciones musulmanas. También tiene que tener eso en cuenta, ¿no? Put that into his thoughts as well, isn't it? Well, absolutely, he should do. Absolutely, he should also worry about. Bueno, absolutamente, debería hacerlo. Absolutamente. También debería preocuparse por cómo se sentirá la gran comunidad musulmana dentro de la India. Hay muchísimas personas en la India que no son musulmanas y que son críticas con este tipo de enfoque en la política. Y por supuesto, siempre que juegas a este juego de la guerra, debes considerar los riesgos de lo que ocurre si fracasas. Sabes, la guerra es una de las cosas más peligrosas de iniciar. Las guerras son muy fáciles de empezar, son muy difíciles de terminar. Y como uno de nuestros grandes escritores y analistas sobre la guerra, Niccolò Maquiavelo, dijo una vez, las guerras nunca resultan como esperan quienes las inician. Son los acontecimientos más impredecibles. Así que puedes pensar que todas las probabilidades están a tu favor y que lograrás la victoria. Pero siempre debes estar preparado para la posibilidad de que, por el contrario, puedas sufrir una derrota. Por eso Maquiavelo decía que como príncipe deberías intentar evitarla, no becas. Prince should try to avoid wars, not seek them. And one of the losers, it seems like so far, is actually France. Uno de los perdedores, al menos hasta ahora, parece ser Francia, porque de los 6 cazas que fueron derribados por Pakistán, 3 de ellos son Rafale de fabricación francesa. India gastó $9.000 millones en la compra de 36 de ellos, y aquí están, derribados por Pakistán. Pakistán ha estado utilizando los Ja-10 de fabricación china. Ahora bien, los otros cazas que también fueron derribados son el Su-30 y el MiG-29, ambos de fabricación rusa. En cualquier caso, parece que los cazas pakistaníes son más potentes y rinden mucho mejor que los indios. Así que no es de extrañar que las acciones del Chengdu Aircraft Industry Group se hayan disparado. Y realmente hace que el Rafale francés parezca quizás sobrevalorado. Maybe overvalued. Right, well, can I say a few things about this? First of all, the Indians Correcto. categorically did not Bueno, ¿puedo decir algunas cosas sobre esto? En primer lugar, los indios niegan categóricamente estas afirmaciones de que sus aviones de combate fueron derribados. Yo no estoy allí, así que no sé hasta qué punto esto es cierto. En conflictos de este tipo, cada parte hace sus propias afirmaciones y quién sabe. Incluso si es cierto, podría ser perfectamente que el problema no sean tanto los aviones de combate como los pilotos. Sé que los pilotos de combate pakistaníes están extremadamente bien entrenados y puede que sean mejores pilotos luchando contra los indios. Podría ser eso, o podría ser que las tácticas que han estado usando los indios son completamente erróneas de todos modos. Pero lo que diré sobre ellos es esto. He escuchado a muchas personas decir, y no soy en absoluto un experto en tecnología militar, que el Rafale está tremendamente sobrevalorado como avión de combate. Francia lo ha promocionado intensamente como el mejor caza producido en Europa. Se habla mucho de esto, pero si realmente está a la altura de los cazas más avanzados que empiezan a aparecer en todo el mundo, es otra cuestión. Así que estoy perfectamente dispuesto a creerlo. Simplemente no sé con certeza cuáles son los hechos.
Okay, so Xi Jinping is Vale. visiting Russia. Bien, Xi Jinping está visitando Rusia ahora, asistiendo al 80 grados aniversario de la celebración del Día de la Victoria. Y el lunes, Kiev lanzó decenas de drones, según el alcalde de Moscú. Dijo que los interceptaron cerca de Moscú. Así que a Zelensky realmente no le importa estar haciendo esto para molestar a los líderes mundiales, no solo a Xi Jinping, sino también a Lula y Vučić. Quiero decir, hay 29 líderes asistiendo a esta ceremonia. Así que, al hacerlo, los tres países, no le importa, pues. Alienate himself with so many countries. He doesn't care at all. It is incredible. Now, the Russians say that last night Es increíble. Ukraine launched Ahora, los rusos dicen que anoche Ucrania lanzó 500 drones contra Rusia, el mayor ataque con drones que Ucrania ha realizado hasta ahora. most of them. La mayoría de ellos, la gran mayoría según los rusos, no lograron atravesar. Hubo algunos daños en algunos lugares, pero está claro que se trata de un intento largamente planeado y preparado para interrumpir la celebración de las fiestas. Y circulan informes de que en los últimos días China ha dado advertencias a los europeos y les ha dicho, sabéis, ha llegado el momento de que controléis a vuestro títere, que es Zelensky. Y mirad, mientras Xi Jinping esté en Rusia, no ataquéis Moscú. Quiero decir, esto es una locura. Attack Moscow. I mean, this is a crazy thing that you do. I've seen no evidence that the Europeans have done anything. No he visto ninguna evidencia de que los europeos hayan hecho algo para intentar frenar a Zelensky. Y este es el problema. Quiero decir, creo que los propios poderes occidentales, especialmente los europeos, han tratado a Zelensky como si fuera una especie de Churchill o de Gaulle o, no sé, alguna figura heroica. Creo que desde hace tiempo él siente que, haga lo que haga, por muy peligroso, imprudente o temerario que sea, los europeos siempre estarán ahí para ayudarle. Creo que ahora siente un odio visceral tremendo hacia los rusos. He oído que en realidad detesta a los rusos y detesta personalmente a Putin. Y creo que no puede contenerse en esta situación. Ve que allí se celebra ese acontecimiento masivo. He sees this massive event being celebrated there. He probably has deep down his own feelings of guilt. Probablemente, en el fondo, tiene sus propios sentimientos de culpa por esto. Su abuelo luchó en el Ejército Rojo y al parecer fue un soldado muy valiente combatiendo a los nazis. Así que probablemente tiene todos los complejos que derivan de eso. En fin, no puede contenerse. Y, lamentablemente, no hay personas externas dispuestas a presionarle y frenarlo. ¿Has oído una sola palabra de crítica de alguien en Occidente diciéndole, sabes, esto no es una buena idea, debes dejar de hacer esto? No solo no es una buena idea, lo que estás haciendo es completamente incorrecto. Debes parar. Si sigues haciendo esto, no podremos apoyarte más porque estás poniendo en peligro la paz mundial. ¿Has visto a alguien decir eso? Have you seen anybody say that? Yeah. Yeah, it is fascinating to me that Sí, me resulta fascinante que la celebración sea por la derrota de la Alemania nazi, ¿verdad? Y Zelensky es judío, y Ucrania fue ocupada por los nazis. Así que también debería ser una celebración para Ucrania. Independientemente de lo que uno piense de Rusia hoy en día, simplemente no entiendo cómo puede aprovechar esta oportunidad para intentar avergonzar a Rusia y poner en peligro la vida de muchas personas. Es absolutamente una locura. Creo que es una locura. It's just absolutely crazy. I think it's crazy. But okay. Pero bueno, quiero decir, no eres la única persona, si se me permite decirlo. Si lees los medios rusos. Por cierto, los rusos están increíblemente tranquilos con todo esto. Quiero decir, te sorprendería lo tranquilos que están, pero lo están. Pero ya sabes, llevan años diciendo que este hombre es un lunático y, ya sabes, todos dicen que consume drogas, lo cual, por cierto, alguien que trabajó para él y que ha estado en contacto conmigo, no directamente, sino a través de un tercero, me lo ha confirmado. Pero ya sabes, puede que no sea cierto, puede que no sea cierto, puede que no sea cierto. Pero quiero decir, para mí, solo tienes que verle y escucharle y observar cómo se comporta para ver lo increíblemente inestable e imprudente que es en realidad. Y además, me doy cuenta de que en Occidente la gente no cree en leer la historia de una manera compleja y multidimensional. Siempre es una narrativa de todo o nada,
y nunca son capaces de reconocer que los soviéticos se sacrificaron enormemente, de manera tremenda, durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los nazis. Los soviéticos lideraron la lucha. Puedes sentir lo que quieras sobre la Rusia actual, pero la historia es la historia, ¿no? ¿Por qué es tan difícil simplemente reconocer lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Aún así, puedes criticar a Rusia hoy en día. Occidente no cree en ese tipo de narrativa, ¿verdad? No, no. I mean, they're not just not recognizing. No. Quiero decir, no es solo que no lo reconozcan, es que intentan suprimir el hecho en sí. Mucha gente en Occidente asume, hay encuestas de opinión sobre esto, que los rusos estaban en el otro bando. No digo que sea la mayoría, pero hay personas que lo piensan. Y hay otros, me temo, que creen que en la medida en que luchábamos con los rusos y contra los alemanes, estábamos luchando en el bando equivocado, que los alemanes eran mejores que los rusos. Así que surgen todas estas ideas extrañas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué lo hace Occidente? ¿Por qué cambian la historia? ¿Por qué suprimen tanto sobre la historia? Y lo hacen de forma masiva con los rusos. They do this massively with the Russians. They do this massively with China. I mean, Esto lo hacen de forma masiva con China. Quiero decir, en el caso de China, ¿cuánta gente en Occidente sabe lo que ocurrió en China en el siglo XIX? Muy pocos. Bueno, George Orwell lo expresó muy bien en 1984. Se supone que no trata sobre otros lugares, pero en realidad tiene mucho que ver con las patologías políticas occidentales y específicamente británicas. Es un hecho que el propio Orwell admitió, pero que muy poca gente comprende. En cualquier caso, Orwell dijo, hay una expresión en ese libro, quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro. Esa es la perspectiva. Controlas el presente, escribes el pasado. Al controlar el pasado, controlas el futuro. Bueno, entonces eso significa que vale, todo es unidimensional. Así que o eres bueno o eres malo. Y no hay nada intermedio, ¿verdad? Supongo que entonces no hay complejidad en eso. No, a Occidente no le gusta la complejidad. No le gusta pensar, quiero decir, en absoluto. Quiero decir, le resulta muy difícil por esto entablar discusiones con personas así, personas que defienden este tipo de cosas. Porque dices, bueno, vamos a desglosarlo. Hablas, por ejemplo, de Hong Kong. Vamos a retroceder y mirar la historia de Hong Kong y todo eso. Entonces apoyas a esa dictadura malvada de Pekín que intenta reprimir al pueblo de Hong Kong. No, estoy intentando hablar de la historia y del hecho de que Hong Kong es chino. Entonces tú, ¿ves cómo funciona? Se hace así. Y por supuesto, en términos de propaganda, es muy eficaz, porque la mayoría de la gente no es capaz de seguir los detalles. Pero en términos de política, es catastrófico. Entonces, aparte de la celebración, ¿de qué crees que hablarán Xi Jinping y Putin? Bueno, si van a hablar, si Xi Jinping va a estar en Moscú durante 7 días, no ha ido solo para asistir a un desfile. Ha ido allí, aunque ese desfile sea importante y aunque las celebraciones lo sean, porque los dos hombres tienen mucho de qué hablar. Así que va a haber muchas discusiones sobre economía. Me atrevo a decir que eso va a ser el tema central de este encuentro. Es decir, van a hablar de economía, de cooperación económica. Hemos visto, Wamor vistinningstafjärmsines en enchilingstaursnoes. China vinitses es tordbadthwers susuminithers en tatstamis. Diversify some of its supplies. I mean, it bought an awful lot of oil. Quiero decir, compró una enorme cantidad de petróleo y productos petrolíferos a Estados Unidos. Ahora, Rusia está bien posicionada para reemplazar todo eso. Es posible que ahora avancen para llegar a un acuerdo sobre el Power of Siberia 2. He oído a algunas personas sugerir esto. Tendremos que esperar y ver. Habrá muchas discusiones sobre economía y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, hablarán de los diversos problemas y crisis que existen en todo el mundo. Coordinarán posiciones y harán muchas cosas de ese tipo. Y por supuesto, hablé de cosas que Rusia podría ofrecer a China.
Pero los rusos también querrán cosas de China. But the Russians will want things from China too. They're well aware about the fact that China is now linked. Son muy conscientes de que China está ahora a la cabeza en inteligencia artificial. Quieren desarrollar sus propias industrias de IA. Sin duda, ofrecerán a los chinos oportunidades en Rusia para desarrollar diversas fábricas y quizás para acceder a las universidades rusas si los chinos lo necesitan, aunque probablemente no lo necesiten, por cierto. Pero en fin, ese tipo de cosas. Creo que habrá muchas discusiones de ese tipo, que siempre tienen lugar cuando Putin y Xi Jinping se reúnen. Y habrá más cosas también, cosas sobre las que nunca llegaremos a saber, sobre cooperación militar, sobre cooperación en inteligencia, asuntos sobre los que quizás sea mejor no especular demasiado. Best not to try to speculate too much about. So China now agrees to meet the US. Así que ahora China acepta reunirse con Estados Unidos en Ginebra. Eso ya se ha anunciado y el Ministerio de Asuntos Exteriores lo ha confirmado. Pero, ¿qué opinas tú? Quiero decir, según su declaración, Besan dijo, de acuerdo, tenemos que desescalar antes de poder avanzar. Bueno, no creo que necesites que China desescale. Eres tú quien empezó. China to de-escalate. You're the one who started. Why don't you start to de-escalate? ¿Por qué no empiezas a desescalar? Esto es, de nuevo quiero decir, ya sabes, hablar de reescribir la historia. La historia tiene apenas 3 semanas y ya la están reescribiendo. Quiero decir, ¿quién empezó toda esta ronda? Te diré lo que ha pasado. Es muy sencillo. Los estadounidenses, Trump empezó esta enorme guerra arancelaria contra China. Se quedó completamente sorprendido cuando China respondió de la misma manera. Difundió historias y ha estado difundiendo historias desde que empezó con esto. Hasta hace un par de días seguía diciendo que Xi Jinping le estaba suplicando que intentara levantar estas medidas, que había tenido todos estos contactos con Xi Jinping. Nada de eso era cierto. Afirmó que China estaba, ya sabes, buscando, que estaba participando en negociaciones secretas. No hubo ninguna negociación secreta. Negotiations. There weren't any secret negotiations. There was a picture circulated of some. Se difundió una foto de un hombre de aspecto asiático entrando, creo que era en la oficina ejecutiva, o como se llame, en el ala oeste. Y por supuesto, no era la delegación china de la que hablamos. Se comentaba mucho que todo tipo de países estaban haciendo cola para acordar tratados comerciales con Estados Unidos que cortarían sus lazos con China. No hemos visto tales acuerdos comerciales. Lo que sí sabemos, y no creo que haya ninguna duda al respecto, es que los principales minoristas estadounidenses han estado contactando con la administración y diciendo, miren, tenemos que controlar esta situación, porque en unas semanas van a faltar productos clave de consumo en las tiendas estadounidenses. Y creo que en ese momento por fin se dieron cuenta. Y dijeron, bueno, tenemos que desescalar. Tenemos que intentar reunirnos con los chinos. Tenemos que ver qué podemos hacer. Así que contactaron con los chinos, algo que previamente habían dicho que no harían. Estaban esperando a que los chinos les contactaran. Por cierto, debería decir que en el lado MAGA todavía hay gente que afirma que fue China quien pidió esta reunión. Sabemos que fue al revés. De hecho, aquí no hay ninguna duda. Sabemos que fue al contrario. En fin, finalmente se pusieron en contacto con China y dijeron, vamos a tener esta reunión en Suiza y ver a partir de ahí qué podemos hacer. Y cuando Besan habla de desescalada, lo que se puede ver es que están buscando una forma de salvar las apariencias para empezar a reducir los aranceles. Así que de eso se trata realmente. Así que China ha ganado, o al menos aún no ha ganado, pero está cerca de ese punto. Sí, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Li Jian, dijo en una rueda de prensa que la postura de Pekín de oponerse firmemente al abuso de aranceles por parte de Estados Unidos no ha cambiado. A mí me suena a que China va a jugar duro, ¿no? Así que sí. Bueno, por supuesto que lo hacen. ¿Por qué no lo harían? Quiero decir, obviamente, aparte de cualquier otra cosa, si China no jugara duro, en unas semanas los aranceles volverían a subir. Es decir, si pareciera que China está haciendo concesiones.
Dada la clase de personas que dirigen las cosas en Washington, no solo Trump, sino gente como Peter Navarro y Stephen Mnuchin y todos esos Stephen Mnuchin y toda esa gente que odia a China. Por cierto, he oído que Scott Bessent también odia a China. Esta gente que odia a China, si ven cualquier señal de debilidad por parte de China, harán lo que siempre hacen. Escalarán aún más. Así que, por supuesto, China va a adoptar la postura más firme posible. So of course China is going to take the strongest possible stand. Bueno, hay un problema persistente con la deuda de Estados Unidos y las finanzas en general. La Reserva Federal, el Fed, acaba de gastar recientemente $20,000 millones en bonos a 3 años, la mayor compra en un solo día desde 2021. Y ahora el Fed tiene una reunión hoy, según tengo entendido, y parece que no van a bajar los tipos de interés, que es lo que Trump quería. Pero en cualquier caso, si el tipo de interés no baja y, como ya hemos comentado antes, tienen algunas obligaciones de deuda con una enorme cantidad de bonos que vencen en junio, necesitan hacer algo. Quiero decir, Trump necesita hacer algo. Realmente no les conviene que esta guerra arancelaria continúe, ¿verdad? No, absolutely. I mean, the US... Absolutamente. Quiero decir, la economía de Estados Unidos se dirige hacia un precipicio. Incluso la gente de Trump puede verlo ahora. La Reserva Federal no está en posición de bajar los tipos de interés. China puede bajar los tipos de interés. De hecho, acaba de hacerlo, por cierto. China puede bajar los tipos de interés porque tiene una posición sólida. Tiene deflación, no inflación. Está en una posición fuerte para bajar los tipos de interés. Estados Unidos no tiene esa posición, no tiene ese margen. Así que, por supuesto, tienen que empezar a tomar esas medidas. Y por eso están hablando. Por eso ahora vienen a Suiza para hablar con los chinos e intentar reducir estos aranceles. Esto está tan mal pensado, tan mal preparado, tan mal juzgado, tan influido por prejuicios y fanatismo, y por escuchar a personas como Gordon Chang, que solo ayer leía un artículo suyo en los medios británicos, decía que Xi Jinping no sobrevivirá a estas últimas medidas arancelarias. No entiendo por qué la gente sigue prestando atención a Gordon Chang, sinceramente. Sí. I simply don't understand. Algunas personas en China bromean diciendo que él es un chiste, y la gente dice que debe de ser un espía chino, ya sabes, difundiendo esta información para hacer que Occidente crea una narrativa falsa sobre China y así estén mal preparados para enfrentarse a China. Sí. Ahora, hablando de aranceles, Trump dice que va a imponer aranceles a las películas hechas fuera de Estados Unidos. ¿Por qué hace eso? En primer lugar, ¿qué significa? ¿Se refiere a películas producidas por estudios extranjeros o a películas sin importar quién las produzca, siempre que se hagan fuera de Estados Unidos? Pero en cuanto a las películas de Hollywood, es algo complicado porque muchas veces ruedan y hacen la película fuera de Estados Unidos, especialmente en lugares como Canadá, pero hacen la postproducción y todos los demás trabajos dentro en Los Ángeles. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? No lo entiendo. No creo que nadie lo sepa. De hecho, no creo que ni siquiera Donald Trump lo sepa del todo. Tampoco creo que él sea consciente de hasta qué punto las películas de Hollywood ya no se hacen en Hollywood. Por cierto, eso es así al menos desde los años 60. Quiero decir, todas esas grandes superproducciones de Hollywood, Ben-Hur, por ejemplo, se rodaron principalmente en Roma, no en Hollywood, porque siempre era mucho más barato y había todo tipo de normas al respecto. Quizá él piense que si impone estos aranceles y las películas vuelven a hacerse en Hollywood, eso generará algunos empleos allí. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Provide some jobs there. Who knows? I don't know. But again, Pero de nuevo, me pregunto si esto no es una cuestión de poder blando frente a poder duro, que Hollywood ya no es la fuerza que era. Ya no tiene la enorme influencia global que tenía. Horror de horrores. La gente está viendo películas chinas. Incluso hay personas que ven películas chinas en Estados Unidos. Así que debemos mantener estas terribles películas fuera y asegurarnos de que solo vean las estadounidenses. Quiero decir, tengo la sensación de que esto también tiene algo que ver.
El problema de Hollywood, y tengo que decirlo claramente, es que desde hace años no hace películas que, en mi opinión, le apetezca ver a nadie. Anybody, in my opinion, really wants to watch. I mean, there was, I mean, a couple Quiero decir, hace un par de months meses, quizá un año, no recuerdo exactamente cuánto, salió Gladiator 2. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue de eso? Quiero decir, ya sabes, vino y se fue, al menos por lo que yo vi. Nadie mostró ningún interés. Así que, ya sabes, este es el verdadero problema de Hollywood. Si la gente realmente se pusiera a ello y lo solucionara, trabajando en producir películas realmente buenas, la gente querría verlas, no interminables películas de acción, ya sabes, películas de personajes de cómic, películas basadas en personajes de cómic, con diálogos completamente carentes de gracia, que se supone que son graciosos, y ese tipo de cosas. dialogue, which is supposed to be funny and that kind of thing. Sí, el sector servicios de Estados Unidos, incluidas las películas de Hollywood, es el que está generando un superávit comercial. Así que, si a Trump realmente le preocupa este desequilibrio comercial, no debería hacer esto, ya sabes, interrumpirlo, porque funciona, según él mismo. A él le gustan los superávits, ¿no? It's a surplus, but it's a Sí, es un superávit, pero es un superávit completamente artificial. Quiero decir, esto es algo que conozco, porque mi hermano fue durante muchos años el secretario del Sindicato de Guionistas de Gran Bretaña, así que sé cómo funciona la industria cinematográfica. Lo que hay que entender es que el superávit básicamente proviene del hecho de que en muchos países, especialmente en Europa, pero también en muchos países fuera de Europa, Estados Unidos posee los cines. Las empresas estadounidenses son propietarias de los cines, Odeon, una de estas cadenas. Así que se aseguran de proyectar películas estadounidenses. Por eso la gente no puede ver películas de otros países, porque los estadounidenses tienen o han tenido un monopolio virtual de la distribución. a virtual monopoly of distribution. And of course, what always happens when there is a monopoly. Y por supuesto, lo que siempre ocurre cuando hay un monopolio es que la calidad decae con el tiempo, que es lo que estamos viendo ahora. Así que es un hecho que la industria cinematográfica no está en un momento especialmente fuerte. Bueno, ahí lo tienes. Quiero decir, probablemente esa sea su respuesta a esto. Sospecho que lo que ha pasado es que entre bastidores ha habido una gran cantidad de presión por parte de la industria. Gente de Hollywood ha estado viniendo y diciendo, ya sabes, necesitamos protección. Hay todas estas películas baratas y malas de China que están llegando y socavando nuestra gran, gloriosa y maravillosa industria de Hollywood que está produciendo todas estas obras maestras estelares. Por lo tanto, necesitamos aranceles. Así que, conociendo cómo funciona Washington, sospecho que está ocurriendo mucho de ese tipo de cosas. Bueno, en realidad hay un país, Reino Unido. Reino Unido produce muchas películas que son, ya sabes, populares. No solo películas, sino también series de televisión que son populares en Estados Unidos. Así que esto también afectará a las películas británicas, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna reacción allí? Hay una enorme cantidad de reacciones. Hay mucha preocupación. Quiero decir, te daré un ejemplo. Una productora británica acaba de vender recientemente la totalidad de la franquicia de James Bond a Amazon. Eso significa que Amazon, es decir, Jeff Bezos, ahora tiene el control total sobre la próxima película de James Bond. Todas las películas de James Bond, sin excepción, se han hecho en Gran Bretaña, en estudios británicos. Si la próxima se hace en Estados Unidos, será un golpe enorme para la industria cinematográfica británica, para la cual la franquicia de James Bond, su importancia económica simplemente no puede ser exagerada para el resto de la industria. Y si se hace en Estados Unidos, la gente también teme que este artefacto cultural británico deje de ser británico. Por cierto, la razón por la que Gran Bretaña tiene una industria cinematográfica fuerte es, de nuevo, en cierta medida, por la misma razón que Estados Unidos, que es la distribución. For the same reason as America, which is distribution. Britain has controlled distribution. Gran Bretaña ha controlado la distribución a través de la BBC. La BBC contrata y produce muchas series dramáticas de televisión
que, debido a su prestigio y en cierta medida a su calidad, puede luego exportar a Estados Unidos. No sé si la calidad sigue siendo tan buena, pero en fin, lo hacen. Y eso proporciona una base para la industria cinematográfica en Gran Bretaña. Los británicos también han sabido aprovechar sus estudios, especialmente Pinewood. Hay mucho trabajo para estadounidenses, para Hollywood también. Así que muchas de las películas de Star Wars, gran parte del trabajo en las películas de Star Wars, en realidad se hizo en Gran Bretaña. Aunque la gente piensa en Star Wars como algo puramente estadounidense, mucho de ello se hizo en Pinewood. Así que si todo eso desaparece, es una parte importante de la economía cultural y de servicios británica. De nuevo, no debe subestimarse. Again, not to be underestimated. Mhm. Yeah. Okay, so Oman, they broke Bien, the entonces Omán rompieron el alto el fuego entre Estados Unidos y Yemen, lo cual es un poco sorprendente, pero quizá no tanto, porque a Estados Unidos no le está yendo muy bien en el Mar Rojo. Parece que los hutíes los atacan todo el tiempo. Aunque los hutíes dijeron que seguirán con sus operaciones contra Israel debido a la agresión israelí en Gaza, parece que Estados Unidos está reduciendo su presencia, al menos por ahora. Mientras tanto, también vimos a Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional. Se podría decir que fue ascendido, pero por supuesto también fue degradado, exacto. Pero bueno, enfadó a Trump, por lo que tengo entendido, principalmente porque intentaba impulsar una guerra total contra Irán y también estaba en contacto constante con alguien en Israel, y eso a Trump no le gustó. En fin, me da la impresión de que Trump, tanto en lo que respecta a los hutíes, la zona del Mar Rojo y contra Irán, quiere reducir el presidente, y algunos en círculos de Argentina están en contra de eso. ¿Es eso lo que está ocurriendo ahora mismo? That's exactly right. I mean, I think the thing to say about the Eso es exactamente correcto. Quiero decir, creo que lo que hay que decir sobre el asunto de los hutíes no es que los estadounidenses estén intentando reducir su implicación, sino que han sido derrotados. Debemos ser directos al respecto. No deberíamos encubrirles. Intervinieron. Al parecer, Mike Waltz fue uno de los principales defensores de esto porque está claro que ha estado trabajando muy estrechamente con los israelíes. Los israelíes querían que los estadounidenses atacaran a los hutíes. Los estadounidenses atacaron a los hutíes. Llevaron a cabo todo tipo de ataques con misiles y bombardeos aéreos contra los hutíes, y no lograron nada. No derrotaron a los hutíes. nothing. They didn't defeat the Houthis. And what is now happening is that the Houthis are Y lo que está ocurriendo ahora es que los hutíes están teniendo más éxito al tomar represalias contra los estadounidenses, y los buques de guerra estadounidenses se ven cada vez más amenazados. Al parecer, ya se han perdido públicamente 2 cazas F-18. No hay duda de que estos aviones de combate se han perdido. La mayoría de la gente piensa que es solo cuestión de tiempo antes de que un buque de guerra estadounidense sea alcanzado y gravemente dañado por un misil hutí. Así que Estados Unidos ha tenido que retirarse. Y eso es una derrota. No es algo que les hayan impuesto ahora. Al parecer, Waltz fue el gran defensor de esto, y resulta que también estaba colaborando con los israelíes para intentar iniciar esta guerra contra Irán. to try to get this war on against Iran started. Trump doesn't want a war, an all-out war with Trump Iran. no quiere una guerra total con Irán, y sabe que su base electoral tampoco la quiere. Marjorie Taylor Greene, la representante de Georgia, que dice hablar en nombre del movimiento MAGA, y probablemente lo hace hasta cierto punto, al menos, ha salido y ha dicho de forma bastante directa: no queremos ver una guerra con Irán. Puede que no nos guste Irán, pero no queremos que Estados Unidos se involucre en otra guerra más en Oriente Medio, y desde luego no contra Irán. Así que creo que Trump ha tomado nota de todo eso. Probablemente sigue teniendo algunas sospechas, como yo, sobre el asunto del Goldberg Signal Gate. No me tomo muy en serio esas afirmaciones de que todo fue un error. Very seriously, these claims that it was all a mistake. I have to say that. Mhm. Yeah, you said And, that. Yeah. Mhm. yeah, exactly. Tengo que decirlo. Sí, exactamente. Así que es hora de que Waltz se vaya.
Pero aquí, de nuevo, se ve que hay una debilidad en esto porque Waltz está colaborando con los israelíes. Está intentando involucrar a Estados Unidos en una guerra contra Irán. Está yendo en contra de la política del mismo presidente al que se supone que debe servir. ¿Así que simplemente lo despides? No. En su lugar, lo nombras embajador ante la ONU. Quiero decir, esto demuestra una vez más que Trump está muy nervioso a la hora de enfrentarse directamente a estas personas. Y siguen siendo inmensamente poderosos dentro de su administración. Se ve que, por un lado, él no quiere una guerra con Irán. Por otro, la retórica contra Irán está aumentando. On the other, the rhetoric against Iran is escalating. And he published that tweet, or rather, so that Y message publicó on ese tweet, social o mejor dicho, ese mensaje en Truth Social, sobre cómo cualquier país que haga negocios con Irán ya no tendrá ningún negocio con Estados Unidos, y que Irán debe renunciar a todo su programa nuclear, no solo a aquellas partes que podrían resultar en un arma nuclear, sino incluso a las partes que son legítimas y forman parte de su economía civil o de su sistema de salud o cualquier otro aspecto. Al parecer, debe eliminar todo eso, algo a lo que los iraníes nunca van a acceder. Así que se ve que, aunque claramente no quiere una guerra, no está haciendo lo suficiente para descartar esa posibilidad. Por lo tanto, no se puede ser demasiado optimista al respecto. So one can't be too encouraged by this. I got the feeling also. Sí, yo también tengo esa sensación. Las fuerzas a su alrededor son tan fuertes, tan poderosas. Muy fuertes, sí. El canciller alemán, así que tenemos un nuevo canciller alemán después de algo de drama, ¿no? Merz, finalmente en la primera ronda de votación no consiguió suficientes votos para convertirse en canciller, lo que al parecer nunca había pasado en la historia de Alemania. ¿Qué opinas de eso? No debe de ser muy popular. He must be not very popular. Is that what it is? He isn't. It is absolutely unprecedented. Eso es lo que pasa, no lo es. Es absolutamente sin precedentes. La coalición que tiene, que es su propio partido, la CDU, el partido hermano de la CDU, y los socialdemócratas, controlan, en teoría, 328 votos en el Parlamento alemán. En la primera ronda para nombrar a Merz, solo obtuvieron 310 votos. Así que 18 diputados de la coalición o bien se abstuvieron o, en el caso de 5, votaron en contra de Merz. Quiero decir, lo sabemos porque la oposición tiene 302 y los votos contra Merz fueron 307. Así que está claro que tiene muchos opositores y enemigos dentro de su coalición. Ahora, ya sabes, celebraron la segunda votación. Se alineó a la gente. They held the second vote. People were brought into line. This time, I think it was 325. Esta vez, creo que fueron 325 los que votaron por Merz, lo que significa que 3 aún no lo hicieron. Así que quiero decir, claramente hay oposición hacia él. Y tengo que decir que cuanto más le he visto de cerca ahora, como desde las elecciones, menos me impresiona. Y más entiendo por qué a la gente en Alemania no le gusta. Es muy brusco, es muy arrogante, cree que es un genio, lo cual por cierto no es. Y sus opiniones son lo que podrías llamar pesimistas, convencionales, pero completamente anticuadas. Quiero decir, en política exterior, todavía piensa que el mundo es como era en 1990, o por esa época. In 1990 or sometime around then, I mean. He apparently he had a fight. Aparentemente tuvo una pelea o algún tipo de lucha de poder con Angela Merkel en 2002. Así que parece que dentro de la CDU hay al menos 2 facciones. Una es la facción de Angela Merkel y la otra es la suya. Después de esa pelea, dejó la política durante bastantes años y trabajó en un bufete de abogados, pero también fue en un momento dado miembro del Consejo de Administración de BlackRock. Así que, con ese tipo de antecedentes, podemos hacernos una idea bastante clara de qué tipo de persona es. Pero, ya sabes, el problema más grande es hacia dónde va Alemania a partir de ahora, porque Angela Merkel fue quien convenció a Putin de construir el Nord Stream 2. Así que tengo la sensación de que Angela Merkel y su facción dentro de la CDU son más independientes, piensan más desde la perspectiva de Alemania, mientras que al parecer, este tipo Merz, para muchos alemanes, es visto como demasiado pro-estadounidense, demasiado cercano a Estados Unidos. ¿Esa es tu interpretación?
your interpretation? Well, absolutely. That's exactly what he's the most pro-American politician to become chancellor. Absolutamente. Eso es exactamente lo que es. Es el político más pro-estadounidense que ha llegado a ser canciller de Alemania desde los años 50, quiero decir, desde Adenauer en los años 50. El más pro-estadounidense, el más antirruso, el más antichino también, por cierto. Pero, por supuesto, él imagina una América anterior a Trump, así que ya ahí también se tambalea. Pero tienes toda la razón. Y lo otro que hay que decir es que, por supuesto, BlackRock tiene una reputación especialmente mala en Alemania. Si lo sabes, hay una serie de televisión alemana llamada Heimat, que se hizo hace muchos años, significa patria, y trata sobre la historia de Alemania. Narra la vida de una familia desde 1918 hasta aproximadamente 1990, más o menos. En fin, se hizo hace muchos años, pero hay una secuencia en la que uno de los miembros de la familia cae. Su negocio fracasa porque confía en una compañía financiera estadounidense muy siniestra, que obviamente es BlackRock. Company, which is obviously BlackRock. It's very thinly disguised. Está muy poco disimulado. Así que sí, es una serie de televisión popular en Alemania. Te da una idea de lo que piensan los alemanes sobre BlackRock en general. Y aquí está Merz, que está asociado con ello. Ahora es el canciller de Alemania. Y de hecho, en la medida en que tiene un programa económico para Alemania, es el tipo de programa que cabría esperar de alguien que ha trabajado para BlackRock. Quiero decir, es muy de expandir la deuda, financiarizar la economía de todas las formas posibles. Sin duda, él cree en todo esto, que esta es la manera de modernizar la economía alemana, de hacerla más parecida a la economía estadounidense. Pero, por supuesto, no es el tipo de economía o sociedad a la que muchos alemanes están acostumbrados o en la que quieran integrarse. Bueno, ¿no es interesante que ahora tengamos un canciller alemán que solía trabajar para BlackRock? Y luego tenemos al primer ministro canadiense que trabajó para el Banco de Inglaterra. Pero Mark Carney también trabajó para Goldman Sachs. Así que estos banqueros están ganando cada vez más influencia. Quiero decir, los banqueros solían estar entre bastidores, ¿verdad? Siempre han sido muy influyentes, pero estaban en la sombra. Pero ahora parece que incluso han dado un paso al frente para convertirse en jefes de Estado. Lo que resulta aún más extraordinario de esto es que, si vives en Occidente, como nosotros, sabrás que muchos de los problemas se originan en la crisis financiera de 2008, que fue causada precisamente por el tipo de personas e instituciones que ahora están ganando tanta influencia. Así que ya sabes, cuanto más fracasas, más éxito tienes en Occidente. Y bueno, se habla mucho de que necesitamos más manufactura, más industria, que debemos centrarnos en la tecnología, en la inteligencia artificial y todo eso. ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están las personas que entienden de estos temas y que están entrando en el gobierno y trabajando para lograr estos objetivos? Habría que buscarlos con un telescopio. Quizá acabes encontrando alguno en algún sitio, pero no sé dónde está esa persona, porque yo no la he visto. Ahora, Mark Carney está visitando Estados Unidos. ¿Tú crees? Yo tuve la sensación de que no está haciendo una visita muy productiva. Hubo momentos que fueron casi un poco tensos porque él hablaba de que Trump seguía mencionando el tema del 51º estado y su respuesta fue, ya sabes, como promotor inmobiliario deberías saber que hay lugares que simplemente no están en venta. Y luego la respuesta de Trump fue, ya sabes, nunca digas nunca. Así que incluso hubo esos momentos un poco tensos. ¿Cuál es tu opinión sobre su visita? Bueno, supongo que tenía que ocurrir. Quiero decir, es muy difícil imaginar que un primer ministro de Canadá no visite Estados Unidos. Así que no lo critico porque haya sucedido. Quiero decir, tenía que suceder. Pero como reunión, solo puso de manifiesto el enorme abismo entre los dos hombres y el hecho de que en el fondo no se gustan. Así es como me pareció a mí. Entonces una visita de cortesía, ¿verdad?
No es una verdadera. Vale, no hay nada real. No tiene contenido. Quiero decir, la reunión entre Putin y Xi, que está a punto de ocurrir, va a tener mucho contenido. En cambio, la visita de Carney y Trump no va a tener ningún contenido real. Ninguna reunión entre líderes occidentales tiene el tipo de sustancia que tendría una reunión entre Putin y Xi. No vas a ver a los líderes occidentales sentarse con sus expertos frente a frente, pasar todo un día en discusiones detalladas, analizar los distintos problemas, resolverlos, avanzar en todos los temas técnicos, consultar a las distintas empresas, elaborar los planes, las aduanas. Nunca vas a ver algo así entre los líderes de Occidente. Hace muchísimo tiempo que no veo nada parecido entre los líderes occidentales. Creo que tendría que remontarme a los años 80, de verdad. I think I'd have to go back to the 80s, really. Bueno, ¿no crees que parte de la razón por la que no tienen ese tipo de cooperación en profundidad, ya sabes, de trabajar juntos, es que no saben qué hacer? Quiero decir, mira a Trump. Habla tanto sobre traer empleos de vuelta a Estados Unidos. Parece que todo el propósito de esta guerra arancelaria es ese. Y sin embargo, Tim Cook dijo recientemente que planea fabricar todos los iPhones en India en lugar de China. Bueno, eso no es traer empleos de vuelta a Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando exactamente aquí? Exacto. Y Trump no parece saber qué hacer. Es como, vale, entonces pensó, vale, deberíamos seguir con esta guerra arancelaria, aunque sea una mala idea, todo el mundo ya se lo dijo. Así que ahora va a poner aranceles a todas las películas hechas fuera de Estados Unidos. Simplemente no creo que tenga un objetivo claro de lo que realmente intenta conseguir. Bueno, obviamente no lo hace. Y tengo que decir esto en conjunto. Cuando se convirtió en presidente, las 2 primeras semanas parecían un comienzo bastante impresionante. Mucha energía, gente entrando, recortando cosas, cerrando USAID y todo eso. Parecía que íbamos a ver que algo sucedía. Pero me parece que todo ese impulso, en la medida en que fue real, ya se ha perdido. Quiero decir, la guerra arancelaria ha sido un fracaso. No ha habido una reconsideración de los problemas subyacentes de Estados Unidos. Tienes toda la razón al hablar del caso de Apple, porque tienes toda la razón. ¿En qué beneficia a América, a los empleos estadounidenses, que los iPhones se fabriquen en la India en lugar de en China? Simplemente los hará más caros, por cierto, porque bueno, no entraremos en eso. Pero, en fin, se podría decir lo mismo sobre la política exterior. Quiero decir, la guerra en Ucrania sigue en marcha. El conflicto con Irán también continúa. Todas estas cosas siguen ocurriendo, y no hay ninguna señal real de que estemos logrando algún progreso genuino en la gestión de ninguna de ellas. Y hemos tenido este acuerdo extraordinario con los minerales en Ucrania, que ha producido un vehículo de inversión que se parece mucho a los que siempre crean los estadounidenses y que al final no lleva a nada. En fin, todo esto me recuerda a una famosa frase de un primer ministro ruso en los años 90, cuando hablaba de los diversos intentos de Rusia durante esa terrible década de llevar a cabo reformas económicas. Dijo, teníamos buenas intenciones, pero todo salió como siempre. Quiero decir, aquí es exactamente igual. Tenemos buenas intenciones, pero todo termina exactamente como antes. Otra cosa que ha recibido mucha atención en los últimos días es Jeffrey Sachs. Durante una de sus entrevistas, afirmó con un 99% de certeza que el virus del COVID se originó en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, es decir, en Estados Unidos. Esta no es una teoría nueva, aunque ahora esté recibiendo mucha atención. Hay una persona llamada David Martin que dio un discurso en la Cumbre Internacional sobre el COVID del Parlamento Europeo en 2020, y esa fue también su conclusión, que el laboratorio de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill estaba produciendo el virus COVID-19. Así que esa es una parte del asunto.
Garland Nixon no hace mucho también hizo un programa sobre esto. Su conclusión fue que Fort Detrick fue el lugar donde se filtró el virus. Así que parece que el virus fue creado en Chapel Hill, en la Universidad de Carolina del Norte, pero de alguna manera se filtró desde Fort Detrick. Estas son teorías que, como usted también creen muchas personas en China. Fort Detrick es donde mucha gente piensa que se filtró el virus, no en Wuhan. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que restringía la investigación de ganancia de función, lo cual me parece bien. Estoy de acuerdo con eso. Pero en su orden ejecutiva mencionó a China en particular. Me da la impresión de que está intentando prohibir la investigación de ganancia de función sobre patógenos para China. Y por supuesto, a China no le gustó nada esto. China respondió con un libro blanco exigiendo una investigación completa. China señaló que hubo casos de COVID reportados antes de lo que afirma el gobierno estadounidense, y cosas por el estilo. Así que hay esta disputa sobre el origen del COVID. Otra vez, creo que debería haber algún tipo de investigación por parte de organizaciones autorizadas o algo así para entender bien qué pasó con el virus del COVID. ¿No crees? Bueno, es absolutamente esencial. Quiero decir, este es un acontecimiento enorme. Se puede debatir sobre las respuestas que se dieron en todo el mundo, pero esas también fueron enormes. Ha tenido un efecto masivo en las sociedades de todo el mundo. Y lo que debería haber ocurrido después es que se realizara una investigación adecuada, quizá a través de los organismos de las Naciones Unidas. Debería haberse informado públicamente. Debería haber participado todo tipo de personas. Debería haber sido un asunto colaborativo. Pero lo que ocurrió fue que desde el primer día se politizó y fue aprovechado por los de siempre en Estados Unidos, incluido el propio Trump. Recuerda, él hablaba del virus chino, o como quiera que lo llamara, y todo eso. Y se perdió la oportunidad de llevar a cabo una investigación. Bueno, quizá no se perdió, pero sí se retrasó. Y por supuesto, cuanto más tiempo pase, más difícil será, porque probablemente las muestras estén siendo destruidas, la documentación esté siendo eliminada, los testigos estén siendo silenciados o sobornados o lo que sea. Y ya sabes, la pista se está enfriando ahora. No creo que vayamos a llegar al fondo de esto. Siento decirlo. Mi de mujer está implicada. Yo solo series guardas anged no if tu baista. Después de todo, eso es lo que decían la mayoría de los científicos en su momento. Ya no lo creo. He llegado a la conclusión de que probablemente ocurrió algo por parte de alguien. Sospecho firmemente que quien fuera responsable estaba en Estados Unidos, porque si realmente hubiera sido China, cabría esperar que Estados Unidos estuviera a la cabeza presionando para que se investigara, cosa que claramente no está haciendo. Así que eso apunta a un origen estadounidense, conceptual, práctico. ¿Quién puede decirlo? ¿Y hay alguna posibilidad de que veamos un resultado? Bueno, quizá dentro de 20 o 30 años, pero no creo que sea antes. Y esto es muy peligroso, porque es probable que dado que las personas responsables no han rendido cuentas por ello, algo así vuelva a suceder. Ni siquiera sabía que se estaba llevando a cabo investigación de ganancia de función hasta que comenzó la pandemia. Puedo decir con absoluta certeza que el 99,99999% de las personas bien informadas que siguen y se interesan por este tipo de asuntos, no hablo de la gran masa de la humanidad, no sabían que se estaba realizando investigación de ganancia de función. La propia naturaleza de esa investigación demuestra que era necesario un debate público adecuado al respecto, lo cual, por supuesto, nunca ocurrió. Así que eso ya es una señal de alarma y te indica que algo muy malo y muy incorrecto estaba sucediendo. Bueno, esa es parte del peligro de esto, que ni siquiera lo sabemos.
Aunque esta investigación de ganancia de función lleva mucho tiempo realizándose, según David Martin, en su discurso ante la Cumbre Internacional sobre la COVID del Parlamento Europeo en 2020, dijo que llevan haciendo esto desde los años 60. Y no es solo Estados Unidos, sino que también implica a Gran Bretaña y algunos países europeos. Incluso dijo que en 2013, cuando hubo un brote de SARS en China, el virus del SARS fue producido en laboratorios, así que esto no es nada nuevo. Pero, como has dicho, ni siquiera sabemos cuán peligrosa es esta investigación y sabemos muy poco al respecto, ¿verdad? Ese es el peligro de todo esto y creo que realmente es algo que debe abordarse. Yes. Really need to be addressed, I think. Of course, and the further back it goes, the more. Por supuesto, y cuanto más atrás nos remontamos, es más probable que no estemos hablando de intentos de crear virus modificados con fines médicos, para crear antídotos contra enfermedades que no existían pero que estamos generando. Si retrocedes hasta los años 60, entonces es más probable que estemos ante experimentos para crear armas biológicas. Ese habría sido al menos el propósito inicial. Porque en los años 60, y yo viví en los 60, recuerdo los 60, la gente aún no pensaba en términos de crear vacunas de ARNM ni nada por el estilo. Vaccines or any of that kind of thing. Well, the other thing is, regardless of what Bueno, happened, la otra cuestión es que, independientemente de lo que haya pasado, siento que es en este tipo de momentos cuando Estados Unidos debería tomar la iniciativa y exigir algún tipo de investigación. Por un lado, Estados Unidos siempre se considera el líder mundial, pero luego, en momentos como este, cuando debería liderar y exigir una respuesta a una investigación, no está interesado. Estados Unidos siempre está interesado en tener guerras en algún lugar, en provocar problemas. Pero cuando llega el momento de liderar, por ejemplo con la IA, realmente creo que Estados Unidos y China deberían empezar a analizar los aspectos éticos de la inteligencia artificial, porque llegará un punto en el que la IA será tan poderosa que podemos imaginar que los humanos ni siquiera podrán controlarla. Y además, el otro aspecto es que cada vez se pierden más empleos por culpa de la IA. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, verdad? Este tipo de debates tienen que darse. Y China y Estados Unidos son los países líderes. Deberían tener este tipo de discusión. Estados Unidos no está interesado. Así que, en los momentos en los que realmente se necesita el liderazgo de Estados Unidos, este país dice, no estamos interesados. when you really need US leadership, the US is like, we're not interested. Isn't it? Well, yeah, well, exactly, because I mean, as we've discussed. Bueno, exactamente, porque como hemos comentado en muchos programas, Estados Unidos, al igual que todos los países occidentales, está en última instancia centrado en el poder. Y a menos que entiendas eso, nada de lo que hacen tiene sentido al final. Así que, desde su punto de vista, si llevar a cabo este tipo de investigaciones o, alternativamente, analizar las cuestiones filosóficas de la IA socava sus posibilidades de maximizar su poder, entonces Estados Unidos simplemente no quiere involucrarse. Por cierto, sobre ese tema, como sabes, mi esposa es académica. Sé que dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, en la vanguardia más avanzada, están hablando de esto en las universidades. Dicen que la filosofía nunca ha sido más importante como disciplina, precisamente porque es necesario, a través de la filosofía, abordar estas cuestiones. ¿Qué país tiene una tradición ejemplar en filosofía? Always Rain. Just say. Yes. Sí, hablamos de los exámenes, ¿verdad? A lo largo de la historia china, el emperador tenía esos exámenes y la filosofía era una parte importante de ellos, sí. Part of it, yes. Well, absolutely. I mean, there are philosophical schools that go Bueno, back absolutamente. Quiero decir, hay escuelas filosóficas que se remontan a milenios atrás, una tradición enorme en la filosofía y el pensamiento filosófico, basada en gran medida en ideas humanistas. Si te interesa la naturaleza, el taoísmo, todo eso, seguramente querrías aprovechar todo eso. Quiero decir, este sería el momento de simplemente decir que sí. at the moment. Just Yes. say. Yes. Just And I ask them think, that question. yeah, I think it makes sense. Sí, when creo que the tiene Chinese sentido. Wang Di- Cuando el Wang Di chino entrevistaba a los candidatos, el último paso antes de que estas personas que intentaban acceder a los niveles más altos del gobierno, dirigir el país, el paso final era que el Wang Di entrevistaba a la persona, ¿verdad? Y en la entrevista,
El emperador siempre estaba interesado en la visión del mundo de esa persona sobre las cosas. Creo que tiene sentido, ¿no? Porque la visión del mundo te dice qué tipo de líder es esa persona, cómo va a dirigir las cosas. Te dice mucho sobre alguien a través de su visión del mundo y sus respuestas filosóficas a estas preguntas. Tiene sentido. Answers to these questions. It makes sense. I actually think it does. Absolutely, absolutely. I mean, I should say one of the books that maybe Absolutamente. Debo decir que uno de los libros que me hizo comprender y tomar interés en China más que cualquier otro es un libro sobre un conflicto político que ocurrió a principios del siglo XVI en la dinastía Ming. El Wang Di de la época murió sin dejar heredero, así que tuvieron que decidir qué otro miembro de la dinastía lo reemplazaría. Entonces, la cuestión era si el nuevo Wang Di honraría al anterior Wang Di como su padre o si continuaría honrando a su padre biológico como tal. Esto generó una enorme controversia y un intenso debate en China. Ahora, dicho así, todo suena muy esotérico, y ya sabes, ¿qué diferencia hay y todo eso? ¿No estaban perdiendo el tiempo discutiendo sobre cosas sin importancia? Pero en realidad, cuando profundizas, descubres que toda la discusión giraba en torno a la ética, a la virtud, a cómo, si los sentimientos debían tener prioridad sobre el intelecto. Todas estas enormes cuestiones filosóficas se debatieron y se desarrollaron de una manera masiva y muy interesante. Y la calidad del debate intelectual, creo que en China se llama la gran controversia ritual, por cierto. No sé cómo se traduce eso al chino, pero el nivel del debate intelectual era realmente asombroso. Era como si toda China fuera como la sala común de una universidad, el departamento de filosofía de la sala común de una universidad, Cambridge o algo así. Realmente estaba a ese nivel. Solo lo digo. Really on that level. Just saying. Okay. Vale, entonces hablemos la semana que viene. Parece que en solo los últimos días han pasado muchas cosas. Oh, absolutamente, absolutamente. Okay. De acuerdo. Veamos qué sucede entre ahora y el próximo miércoles. Muchas gracias. Indeed. Por supuesto. Un placer. Que tenga un buen día. Que tenga una buena semana. Week. Igualmente. Adiós. Bye.